Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ahora con la tutoría de repaso de esta primera evaluación del nivel 1. Como sabéis, estamos en la asignatura de lengua dentro del ámbito de comunicación. Bueno, de esta primera evaluación no quiero que estudiéis todo a conciencia, como siempre os digo, sino que habrá apartados que, bueno, pues tengamos que leer porque nos ayudarán a responder preguntas, pero no tenemos que aprender esa información de memoria, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que puede entrar o de lo que tenemos que estudiar con mayor ahínco de esta primera evaluación, ¿vale? Bueno, sobre todo en el primer bloque temático, ¿vale? Vamos a ir diferenciando la información por bloques. En este primer bloque, que nos habla de la comunicación y sus elementos, lo ideal sería que pudierais distinguir, pues como nos dice aquí el temario, entre lengua, norma y habla, porque esta pregunta puede ser susceptible, ¿no?, de que caiga en el examen. Asimismo, los elementos de la comunicación, pues eso, el emisor, el receptor, el canal, el contexto, todos estos, el código, estos elementos que tenemos que conocer de la comunicación, son básicos, ¿vale? Tenemos que saber lo que quiere decir lenguaje coloquial y lenguaje formal, tenemos que saber distinguirlos, y tenemos también que saber, bueno, defender un poco las características de la lengua escrita, porque tenemos que conocer muy bien la ortografía para poder defender nuestro examen, para poder desarrollar nuestras respuestas. Entonces, de este primer bloque, todo lo que os acabo de comentar, ¿vale? A partir del tema 2, porque estaríamos dentro del bloque 1 todavía, pero a partir del tema 2, lo que nos hace el temario es un resumen de cada tipo de textos, ¿vale? La exposición, la narración, la descripción, argumentación y el diálogo. No quiero que os aprendáis de memoria los elementos de una descripción o la elaboración de una argumentación. O sea, no quiero que os aprendáis los epígrafes de memoria, pero lo que sí tenéis que hacer obligatoriamente es un resumen de cada uno de estos temas. Es decir, cuando lleguemos al examen nos vamos a encontrar dos textos. No vamos a tener que hacer comentario de texto, pero sí vamos a tener que responder preguntas. Entonces, seguro, como todos los años, una de las preguntas va a ser ¿qué tipo de texto es el fragmento que tenemos delante? Tenemos que saber decir si es una narración, si es un diálogo, si es una descripción, o bueno, pues si es una argumentación, o si es un texto poético, si es... ¿Vale? ¿Me explico? O sea, tenéis que saber defender qué tipo de texto es. Por ejemplo, si estuviéramos ante una novela, estaríamos ante un texto narrativo, es decir, tema 3, ¿vale? La narración. Tendríamos que decir qué elementos característicos tiene una narración. Como os digo, no hace falta que os aprendáis de memoria cada uno de los epígrafes, pero sí hay que hacer un pequeño resumen y decir, pues la narración tiene como elementos que abundan los verbos, que cuentan cosas, que narra, de ahí que se llame narración, que hay personajes, que además se nos hace una pequeña descripción de cada personaje, que transcurre en una determinada época, que son hechos ficticios o que quieren asimilar o que quieren simular la realidad. O sea, podemos decir muchas cosas de la narración, ¿vale? Si es una exposición, igual, tenemos que hablar de qué partes tiene esa exposición, de qué hecho está exponiendo, ¿vale? En el caso de la descripción, pues volvemos a lo mismo. Que encontremos una descripción pura y dura en un texto es complicado, porque la descripción casi siempre se encuentra dentro de otro tipo de textos, pero también tenemos que saber lo que es, igual que la argumentación. Cuando estamos argumentando, estamos dando razones o argumentos para decir o para expresar algo. El diálogo, por ejemplo, el diálogo es mucho más fácil de identificar porque va precedido de guiones normalmente y por lo tanto pues tenemos que saber identificar. Bueno, con esto ya nos hemos repasado toda esa primera parte hasta el tema 6 incluido, ¿vale? Como os digo, un pequeño resumen chiquitito de las características, las cosas a tener en cuenta de cada tipo de textos, ¿vale? Esto nos va a servir y es fundamental para que sepamos qué texto es, porque es pregunta obligatoria, qué tipo de texto tenemos delante, ¿vale? En el tema 7 vemos un punto que es habilidades lingüísticas. Evidentemente, bueno, pues puede caer alguna pregunta de aquí, pero es un tema que tampoco hay que estudiar a pies juntillas, ¿eh? Escuchar, hablar y conversar, los discursos, los tipos, las nociones básicas sobre texto, ¿no? Pues eso, la reseña, las actas de reuniones, etcétera. Lo que sí me interesa, pues evidentemente, de cara a la escritura, el uso normativo de mayúsculas
y minúsculas, las reglas de presentación de escritos, o sea, todo lo que sea ayudarnos a escribir mejor nuestras respuestas. Entonces, el tema 7, como veis, es más liviano, más de estudiar, pero de otra manera. Pasamos al bloque temático número 2, lengua y sociedad. Vale, este bloque temático, pese a ser el más cortito de toda la evaluación, es el más importante, o de los más importantes. Este junto con el de los tipos textuales. Es súper importante porque dentro del currículo, dentro del, digamos, de lo que dice la normativa que tenemos que saber en nivel 1, está esto. Tenemos que saber distinguir las lenguas que se hablan en España, que son, como sabéis, 5, que comparten oficialidad. Hay una oficial, que es el castellano, y hay otras 4 cooficiales. Gallego, vasco, valenciano y catalán. ¿Vale? Tenemos que saber también cómo se habla el español de América, qué principales fenómenos lingüísticos encontramos en ese español de América, el seseo, el ceceo, el yeísmo y el voseo, y eso sería lo más importante de este tema. Entonces, recapitulo, ¿vale? Voy a hacer una pequeña resumen de todo esto, que es del primer tema, la comunicación y sus elementos básicos, saber lo que es lengua, norma y habla, saber los elementos de la comunicación, y distinguir el lenguaje coloquial del vulgar. Del tema 2, tipología de textos, ya empezamos. Tenemos que hacernos un resumen de la exposición, características principales. Otro de la narración, características principales. Tema 4, resumen de la descripción, características también más importantes. Tema 5, la argumentación y sus características o sus rasgos más diferenciadores. Y el tema 6, el diálogo, también realizar un pequeño esquema con los puntos más sobresalientes de los diálogos, ¿no? que los distingue de los otros tipos textuales. En el tema 7, como os he dicho, de habilidades lingüísticas, pues sí, vamos a saber lo que es escuchar, hablar y conversar, vamos a ver los tipos de discurso oral y vamos a saber usar las mayúsculas, las minúsculas y todas las normas de puntuación. Tema importantísimo. Tema 1 del bloque 2, lengua y sociedad, la lengua española. Saber el origen, las lenguas de España, los dialectos y las lenguas oficiales que se hablan y, por último, los principales fenómenos lingüísticos. ¿Vale? Con eso tendremos lista la primera evaluación. Creo que es algo, bueno, pues todavía no entramos en el análisis sintáctico, por lo que no vais a tener ninguna duda y ningún problema en estudiarlo. En cualquier caso, si encontráis alguna dificultad, pues lo que hacéis es contactar conmigo y lo vemos, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos este pequeño repaso de la primera evaluación para este nivel 1, ¿vale? Vamos a seguir estudiando y en cuanto tengáis algo que no entendáis, os ponéis en contacto. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos.